Estados Unidos. Formó parte de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo en diversos cargos de investigación y dirigió diversas corporaciones policiales. Actualmente, como lo comentaba, es docente investigado en la carrera de Seguridad Pública en diversas universidades y preparatorias. Maestro, le reitero mi agradecimiento, es un gusto para mí que pueda colaborar con nosotros este día. Sin más, pues adelante. Muchas gracias, maestra Montserrat. Un gusto, un placer estar aquí en este día tan importante en la conmemoración pues, del Día del Criminólogo y, por supuesto, en esta importante festividad que nuestra universidad desarrolla en esta Semana de la Criminología. Bien, vamos obviamente a compartir la pantalla para ir comentando el tema que hemos preparado para todas y todos ustedes. Un tema sumamente interesante porque me parece que siempre le hemos quedado a deber al tema de la seguridad pública, el tema de la prevención del delito. Y finalmente es un ámbito que todas y todos tenemos que tener en nuestra órbita, porque nuestra formación profesional como criminólogos, ¿verdad? Pues sin duda alguna estamos dentro del ámbito de la propia seguridad pública. Hay un vínculo muy fundamental entre seguridad pública, entre el derecho penal, la propia criminología, pues todo tiene un común denominador, que es justamente el delito. Y en algunos ámbitos buscamos siempre la posibilidad de que este no suceda, ¿no? Finalmente, dentro de los procesos de la prevención, pues buscamos necesariamente que este flagelo no se dé. Y si se da, bueno, atenderlo de conforme a estos niveles de prevención en su ámbito primario, secundario y terciario, ¿verdad? En esta ocasión, evidentemente, vamos a platicar de un tema interesantísimo que tiene que ver justamente con ese vínculo ciudadano que debe de haber para la prevención del delito y que finalmente pocas veces no se atiende, ¿sí? En los cuerpos policiales se ha dejado de comprender, se ha dejado de atender, porque bueno, finalmente la actividad ha quedado subsumida, ¿verdad?, en la reacción policial, en la atención del delito cuando este ya se cometió, ¿verdad?, donde gradualmente pues la policía realiza la función del primer respondiente y tiene que echar mano a sus conocimientos sobre la criminalística y la criminología, pero se ha quedado muy al pendiente, ¿verdad?, esa prevención primaria, donde tendríamos que realizar las acciones para que el delito no se cometa. Y eso nos ha quedado a deber los cuerpos policiales, los profesionales en materia de seguridad pública, en criminología, se han esmerado muchísimo más en el tema del primer respondiente, hay que reconocerlo, porque ha sido un requisito fundamental en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatoria en nuestro país. Y obviamente eso implica que los cuerpos policiales hayan tenido que profesionalizarse en ese sentido, ¿no? Necesitamos la presencia de criminólogos, necesitamos la presencia de abogados, necesitamos la presencia de, 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 de psicólogos, necesitamos la presencia de trabajadores sociales, en fin, todo un equipo multidisciplinario justamente para atender los temas de la víctima y del primer respondiente. Sin embargo, vuelvo a reiterar, nos hemos olvidado de las causas que generan el delito. Nos hemos olvidado de las acciones fundamentales para evitar que este delito no se cometa, que es la prevención primaria. Y básicamente yo les vengo a platicar sobre una investigación que estamos desarrollando actualmente, lo estamos haciendo aquí en la ciudad de Chetumal, donde fundamentalmente pues la idea y la esencia es platicar de estos resultados que hemos ido obteniendo, ¿verdad?, en esta investigación, donde hemos determinado como factor fundamental la percepción social que existe en materia de seguridad, para de ahí desarrollar la posibilidad de un cambio de paradigmas en la atención policial. Es decir, retomar lo básico, volver a la base sustancial de la prevención del delito, es que evitar que éste se cometa.
¿sí? Entonces, básicamente en esta investigación, los propósitos, los objetivos que se han determinado, pues es el cambio de paradigma, ¿no? Buscar que las policías dejen de ser reactivas y que se dediquen más al ámbito de la prevención del delito. Fomentar la atención a las causas que generan ese delito, donde bueno, los criminólogos tienen un papel fundamental, importantísimo, para poder identificar esas causas que generan el delito, ¿verdad? Se da cuenta entonces cómo nos relacionamos con la seguridad pública. No podemos decir que nuestra profesión es ajena a la seguridad pública y muchísimo menos hablar que somos ajenos al derecho penal. Todo lo que gira en torno al delito se relaciona gradualmente. Entonces, les comento que esta investigación tiene que ver con la implementación de un manual para llevar a cabo es una operatividad denominada de proximidad social. Es un manual que pues realmente nos llevó más o menos 5 años poder irlo redactando, irlo preparando para justamente coadyuvar con las corporaciones policiales, planteando un paradigma adecuado que permita justamente atender a la ciudadanía en el aspecto de la prevención del delito de una manera muy profesional. Entonces, la idea es aplicar este manual. Sin embargo, pues necesitamos un sustento científico, ¿no? Para poder justificar la necesidad del cambio del paradigma, ¿no? Por supuesto, lo que se busca es resolver los problemas de seguridad, los problemas en el entorno y desde luego cambiar esa percepción social que al día de hoy prevalece. Si en este momento yo preguntara, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos en materia de seguridad? Y las respuestas van a ser todas casi en un común denominador, ¿no? Siempre vamos a tener ahí una opinión en cuanto a que nos hace falta esa vigilancia, nos queda de ver la autoridad. Entonces, este trabajo lo hemos desarrollado en una primera parte, bueno, el entorno es un fraccionamiento que está aquí en la ciudad de Chetumal, Américas 1, 2 y 3, bueno, tiene una característica fundamental, es uno de los más poblados de la ciudad. De acuerdo a la consulta que hemos hecho, resulta que casi el 30% de los habitantes de la ciudad de Chetumal viven en este fraccionamiento, es un fraccionamiento muy poblado. Entonces, nos pareció importante arrancar ahí, justamente por la mecánica que prevalece actualmente, y que lo íbamos a hacer justamente con la policía municipal. ¿Por qué? Porque la policía municipal es el primer contacto del Estado, del gobierno, con la ciudadanía. La policía debe ser justamente, como lo estamos diciendo, la policía de primer contacto. Entonces tiene que ser la policía municipal justamente, porque así se determina en los criterios constitucionales. El 115 nos dice que la seguridad pública es un servicio público que brinda el municipio. Dentro de esa hegemonía, bueno, nos pareció fundamental que teníamos que trabajar desde esta perspectiva, ¿verdad? Bien, obviamente aquí les muestro una pequeña ilustración de cómo es este entorno. Es un entorno un tanto lineal y que desde luego nos va reflejando la simetría del entorno seleccionado y que bueno, en la parte de abajo, la parte sur, pues es la que se reconoce como la primera parte, la primera etapa. Aquí en medio es la segunda etapa y por supuesto la parte del norte es la tercera etapa de este fraccionamiento. Bien, para poder aplicar este manual, es necesario llevar a cabo un diagnóstico. Como toda investigación que seguramente usted ha hecho en alguna ocasión, si investiga una tarea, investiga o está ya trabajando su tema de tesis también, pues tenemos que considerar un diagnóstico fundamental para saber dónde estamos parados, ¿no? Nosotros hicimos un diagnóstico al interior de la corporación policial, ¿verdad? Un diagnóstico de la incidencia delictiva que no es fundamental. ¿Por qué? Porque eventualmente sabemos que es muy poco el delito que se denuncia realmente. Los números son engañosos, ¿sí?
La realidad es que la gente ha dejado de denunciar el robo, por ejemplo, porque consideran que es mucho tiempo, que se pierde el Ministerio Público, que no se va a hacer nada, que, en fin. Entonces, para complementar este tema del diagnóstico delictivo en el entorno, pues tomamos en cuenta también la percepción social que prevalece en el entorno. La opinión ciudadana, porque ahí se van a decir, bueno, yo no denuncio, sí me han robado, pero no denuncio por esta razón, por esta razón, por esta razón. Entonces, complementamos la información con estos tres criterios, estos tres diagnósticos importantes y fundamentales que han sido muy útiles en la investigación. Por supuesto, arrancamos con el diagnóstico de la institución policial. No, quise poner información muy compacta, pues para no cansarles, ¿no? Con tantos datos. Finalmente, es una corporación policial de 238 elementos policiales. 15 mandos, 50 administrativos y 173 operativos. A ver, vamos a ver. La ciudad de Chetumal tiene aproximadamente 210,000 habitantes, más o menos, más o menos. Sustancialmente, actual, se ha establecido una media internacional. Se argumenta que deben de haber al menos 3 policías, tres policías por cada 1,000 habitantes. ¿Por qué 3? Bueno, porque internacionalmente se determina que debe ser un horario de 8 horas, ¿no? Cubriendo las 24 horas del día, bueno, pues serían 3 turnos, son 3 policías que ocupamos por cada 1,000 habitantes. Haciendo las cuentas, más o menos, esta corporación debería de ser de aproximadamente 600 policías. Está al 33.5% de su capacidad. Bueno, ahí nos queda de ver, pero bueno, son los números que van surgiendo. O sea, ¿qué implica esto? Que esta investigación va a ayudar a que esta corporación crezca de manera inteligente, que crezca en número de elementos, pero de una manera sustancial y adecuada. No es contratar por contratar, es contratar porque tenemos que cumplir justamente con la vigilancia en el entorno. Bueno, finalmente son datos que van a tender a mejorar porque por eso se han sumado a una investigación como la que estamos haciendo. Diagnóstico delictivo en el entorno. Bueno, yo aquí les presento una lámina con información que nos han proporcionado, donde mostramos mapas geodelictivos, ¿sí? Donde el color rojo es el que prevalece en torno a las incidencias, es decir, el lugar donde más delitos se cometen, ¿no? Tomamos como referencia el robo y tomamos como referencia la violencia familiar, ¿no? Digo, son más delitos, por supuesto, pero quisimos hacer algo sustancial para poder compartirlo. De tal suerte que vemos que en el caso de el primer cuadro, pues tenemos en rojo, ¿verdad? Américas 2, Américas 3, un alto índice de incidencia delictiva y que lo mantiene en el color máximo, el rojo máximo, ¿verdad? Y que nos marca ese número de incidencias. Son 51 incidencias que se dan, 51 reportes que han habido de manera oficial. Obviamente que hay mucho más, pero bueno, aquí nos marca de manera oficial. Y en el robo nos marca 11 incidencias donde también el color prevalece, ¿no? Vamos, fundamentalmente nos damos cuenta que es un entorno donde sí hay una actividad delincuencial considerable, ¿no? Si todos hubieran salido en un color claro o en blanco, bueno, pues estaríamos hablando de entornos que tienen una tranquilidad respecto a la comisión del hecho delictivo. Bien, obviamente estamos hablando de una investigación y me pareció importante que les compartiéramos cuál es el procedimiento que hemos aplicado para llevar a cabo la metodología en esta investigación. Sin duda alguna es un enfoque cualitativo porque, bueno, estamos determinando percepción social, pero nos interesa mucho la cualidad. Digo, pudimos haber hecho una encuesta y no el 50% dice que sí, 50% que no, pero quisimos ir más allá porque nos parecía importante la opinión. Entonces lo hicimos cualitativo y, por supuesto, el diseño etnográfico nos sirve para determinar necesariamente cómo percibe, cómo siente el ciudadano la situación en su entorno, cómo
cómo lo sobrelleva en su cotidianidad, ¿verdad? Para eso nos sirve el diseño etnográfico y nos ha servido como fundamentación metodológica. Desde luego, hemos llevado a cabo las técnicas de entrevista y observación en pues el entorno que hemos ya seleccionado, que es Américas, en su etapa 1, 2 y 3, en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Y por supuesto, la técnica ha sido bola de nieve porque pues les tengo que reconocer que es un poco difícil la participación ciudadana por el nivel de desconfianza que existe hacia los cuerpos policiales. Entonces, la bola de nieve es que el mismo entrevistado nos recomiende con alguien más, y así fue como llevamos a cabo este proceso por recomendación. A eso se le llama bola de nieve. Y por supuesto, aplicamos el principio de saturación, porque ya en este número de entrevistas nos dimos cuenta que el discurso ya era muy repetitivo. Entonces, eso es lo que nosotros desarrollamos justamente en esta investigación, fue el criterio metodológico que finalmente fue útil para el desarrollo de esta investigación. Desde luego, les comparto la entrevista que aplicamos en el entorno. Nos damos cuenta, quisimos hacer algunas preguntas muy sencillas porque queríamos que pues, el ciudadano no se confundiera. Que además pude hacer una entrevista muy práctica, es una entrevista semiestructurada, la entrevista tarda un poco, entonces no quisimos perder la atención del ciudadano y decidimos hacer preguntas muy sencillas, muy prácticas, muy digeribles y que nos permitieran externar la opinión, ¿no? Al final, este formulario, esta entrevista, pues, nos va a determinar la importancia de esa percepción social que se da en el entorno, ¿no? La opinión que se tiene sobre la policía, qué opina de la seguridad, qué siente estar cerca de un policía, cuál es el vínculo que existe con los cuerpos policiales, finalmente, con el que está en el entorno, sus sugerencias para mejorar el tema de la seguridad, y que bueno, finalmente este pequeño cuestionario lo pudimos aplicar en el entorno, ¿verdad? Bueno, aquí mostramos un poco de evidencia y decidimos hacerlo con policías. Mira que esto fue bien interesante porque hubo una reacción muy propositiva de la ciudadanía, porque el ciudadano dice, bueno, pues aquí nunca viene la policía. Y ahora vino y viene a entrevistarme. Quiere decir que va a haber algo. ¿Qué quiere decir? Que la ciudadanía tiene la esperanza de que puede tener un entorno seguro. Por eso decidimos llevar a cabo esta entrevista con propios policías y que fueran ellos un parteaguas en el arranque de un nuevo paradigma en torno de la vigilancia en la colonia determinada donde estamos arrancando o vamos a arrancar. Bien, para clasificar la información, el análisis de los datos, determinamos 3 categorías importantes: opinión sobre la seguridad, opinión sobre la imagen policial y opinión sobre el vínculo policial. Ahora que veamos resultados y conclusiones, vamos a destacar aspectos muy interesantes y mire, quizá usted mismo sabe, yo ya sé cuál es el problema. Sí, pero tenemos que comprobarlo científicamente, ¿sí? Para tener la evidencia fundamental, porque todos sabemos cuál es el problema de la inseguridad, pero cuando lo podemos comprobar científicamente, pues tenemos el sustento para pedir recursos, para crecer, para implementar, para llevar a cabo el proceso. Para eso sirven estas investigaciones, ¿no? Bien, entonces, a partir de estas categorías, bueno, pues sin duda alguna, los resultados que encontramos en el ámbito versaron de la siguiente manera. Se considera que la seguridad es regular. Déjeme comentarle, en otras investigaciones que hemos hecho, en otros entornos, digamos, se tuvo como resultado que la seguridad es mala. Entonces, hablar de regular no quiere decir que sea lo máximo. Bueno, no le fue tan mal a la policía. Bueno, sacó un 6, por ejemplo. O si lo quiere usted ver en una tablita, ¿no? de calificación, sacó 6. Digo, no reprueba, pero tampoco puede echar las campanas al vuelo. O sea, es decir, veámoslo como un área de oportunidad.
no arrancamos de cero. ¿Por qué? Porque finalmente determinan que es regular justamente porque no hay contacto, ¿sí? No puede decir el policía es corrupto porque finalmente casi no hay contacto con el ciudadano. Si hubiera contacto, a lo mejor el ciudadano es corrupto porque a mí me ha quitado mi dinero, porque a mí me ha detenido, me ha detenido de manera ilegal, ¿sí? Me sacó de mi casa, en fin. Pero como no hay contacto, es regular. Sin embargo, se determina que se requiere vigilar, ¿sí? No nos salimos del aspecto fundamental de la vigilancia. Se agregan otros factores que generan el hecho delictivo, como es la falla del alumbrado público, los terrenos baldíos, pero se suma también la falta de vigilancia. Entonces, esto es como un paquete integral. ¿Por qué? Porque el municipio es el que atiende los servicios públicos. Entonces, es mucho más fácil canalizar la necesidad de la reparación del alumbrado público, porque el mismo ente que atiende la seguridad es el municipio y también atiende el alumbrado público y también atiende, ¿verdad?, la limpieza de terrenos baldíos. O sea, sí, vamos a ver lo propositivo, vamos a tratar con un mismo órgano, con una misma institución para que resuelva todos estos problemas de inseguridad, ¿sí? No solamente la policía, dése cuenta que el alumbrado público es un factor que inhibe la inseguridad. Cuando todas las luminarias funcionan, pues está todo alumbrado y bueno, es un poco más difícil cometer el delito. Recuerde que la comisión del ilícito siempre busca hacerse, ¿verdad?, al amparo de la oscuridad, de donde nadie nos vea, en fin. Entonces, estos factores son considerados sumamente importantes, interesantes, que obtuvimos justamente en la entrevista ciudadana. En el tercer punto, hay un factor que se destaca que finalmente, de lo poco que pueden opinar del policía es que trae un buen uniforme, pero presenta un problema de sobrepeso. Ya le decía, ¿no?, que en el tema de la imagen policial lo seleccionamos como una categoría, porque la imagen policial es el primer nivel del uso de la fuerza, ¿sí? La presencia, por eso el policía trae un uniforme, justamente por eso, porque es la imagen, ¿sí? Y es el primer nivel del uso de la fuerza que tiene, que dispone la policía, la presencia, el uniforme. Entonces, en cuanto al uniforme no hay queja, pero sí se considera que hay sobrepeso. Imagínese entonces eh, eh, el trabajo arduo que hay que realizar, porque no podemos llegar y decir, bueno, todos los policías vamos a correr, porque tenemos que generar, ¿verdad?, un antecedente médico de cada policía. No todos tienen la misma posibilidad de hacer ejercicio y sobre todo cuando nunca lo han hecho, ¿no? Es más complejo que llegar y ponerles a hacer ejercicio. Tenemos primero que determinar un programa de salud, un programa de alimentación, en fin, es una tarea titánica, pero bueno, finalmente, como es un resultado que obtenemos en la investigación, se debe de atender, ¿ok? Bien, al final del día, pues la función policial también se considera regular. ¿Por qué? Porque se considera que la seguridad es regular. O sea, la seguridad es cómo me siento en el entorno y la función policial, pues también se considera como regular. No hay vínculo policial realmente, no hay forma de que el ciudadano nos pueda dar una opinión mayor porque no hay el vínculo y se sugiere que deba haber mayor presencia policial. Esa es obviamente la necesidad fundamental que el entorno ciudadano determinó en este proceso. Bien, se aplica una técnica de observación, por supuesto. Esta es bien interesante porque esto se permite, pues, corroborar también la técnica de la entrevista semiestructurada, es decir, el investigador recorre el entorno y aplica esta técnica de observación para ir captando justamente la problemática, ¿no? Y pudimos ver las dimensiones de cada cuadrante, de cada cuadra, ¿verdad? Cuántas casas hay, cuántos habitantes hay, ¿verdad? Cómo está el tema de los negocios, qué negocios hay, qué escuelas hay. En fin, vamos viendo una descripción del entorno. ¿Por qué? Porque ese es manejo de información, ¿sí? La policía va a poder tener la disponibilidad de la información y con ello diseñar sus operativos. Corroboramos el tema del alumbrado público, por ejemplo, un promedio de
sirven 6 luminarias de cada 10. Entonces estamos hablando de que funciona un 60% nada más, cuando debería funcionar el 100%. Tenemos ya un parteaguas fundamental que nos sirve para mejorar los entornos en materia de seguridad, ¿sí? El urbanismo de la seguridad es importante, ¿no? Vemos que sí hay muchos terrenos baldíos, al menos uno por cada cuadra, ¿no? Y fundamentalmente todo el entorno está rodeado por monte alto. Entonces, pudimos corroborar con esta técnica los factores de la falta de vigilancia y, por supuesto, los factores del servicio público que no está siendo atendido, que es el alumbrado, y, por supuesto, los terrenos baldíos. Bien, aquí, bueno, mostramos algunas evidencias de cómo se ve de noche. En la primera imagen se logra ver ahí 2 luminarias prendidas y 3 no. En la siguiente, una luminaria prendida y 4 no. Y en la otra, 2 luminarias prendidas y 3 no. Entonces vamos viendo que una sí sirven, una no. Ideal sería, bueno, una sí, una no. Bueno, no queda tan oscuro, pero lamentablemente no es así, ¿no? Entonces, son aspectos que finalmente el municipio va a poder atender y que va a ayudar en mucho a mejorar los temas de la seguridad. Bien, ¿cómo pudimos concluir este proceso de investigación? Obviamente que la seguridad regular y hace falta la vigilancia en el entorno. Quizá ya lo sabíamos, pero teníamos que probarlo científicamente. Cuando usted se para y, bueno, es que no hay seguridad en la colonia. ¿Pero por qué no hay? Pues es que no veo policía. No, ¿por qué no hay? Ah, bueno, pues tengo el resultado de una investigación que hemos realizado, ¿verdad? Y que aquí está. Eso da sustento a cualquier programa. Usted va a arrancar, va a cambiar un paradigma. Aquí está la investigación. Por eso la investigación es fundamental. Es importantísimo que siempre hagamos investigación. Siempre. Por encima de cualquier cosa, la investigación es lo más importante que tiene que hacer un profesional. Bien. Factores importantes que generan la inseguridad: la falta de la vigilancia policial, por supuesto, la falla del alumbrado público y el terreno baldío. Fíjese, algo importante, no tuvimos problemas ni de pandillerismo, ni de consumo de drogas. Vamos, o sea, seguramente en otras colonias sí lo vamos a encontrar. Seguramente en otras colonias vamos a encontrar complejidades más grandes, pero vemos que los entornos no son iguales. Entonces no podemos determinar temas igualitarios para todos. Tienes que ir punto por punto y aspecto por aspecto. Y aquí es donde vienen los estudios que justamente de nuestra profesión tenemos que ir desarrollando. ¿Cómo vamos a evitar el delito? Necesitamos hacer este estudio. El criminólogo tiene que sentarse a verificar específicamente en qué entorno puede cometerse X o Y delito, cuáles son las condiciones por las cuales se puede dar el delito, pero sobre todo determinar, ¿verdad?, las acciones para contrarrestarlo. Esa es la chamba del criminólogo, entre muchas más, ¿no? Por decirlo de manera muy coloquial. Entonces, sépase que no estamos ajenos al trabajo de la seguridad pública. Bien, obviamente, bueno, los policías tendrán que ponerse a dieta, habrá que trabajar con ellos en su acondicionamiento físico, desde luego. Sí tiene que ver la imagen, ¿no? Sí tiene que ver, por supuesto. Usted ve un policía que pesa 150 kilos, pues lo voy a decir como es, incita al delito, claro. Pero usted ve un policía que pues tiene una sinergia en su masa corporal y su estatura, tiene una figura pues esbelta, cuidado, ahí ya usted le va a medir porque lo ve con una condición física que a lo mejor ese sí me va a alcanzar si salgo corriendo, ¿no? Así es este tema de la percepción, así es la forma en cómo la ciudadanía espera cómo sean sus policías, ¿no? Por ahí les comparto, ¿no? Hubieron algunas opiniones que decía que el policía es muy feo, ¿no? Bueno, eso no tendría que ver mucho con la investigación, pero no olvidemos que es una opinión de percepción, de imagen, ¿no? Lamentablemente, pues es un rubro que no pudiéramos trabajar porque esos temas, pues no tiene que ver. Pero la ciudadanía determina esos criterios, ¿no? Que bueno, finalmente, algún día quizá los tomamos en cuenta, ¿no? Que pudieran ser importantes. Pero el tema de la estructura ósea sí es importante porque eso genera una imagen.
Y por supuesto, no hay confianza porque no hay el vínculo, no hay el acercamiento. Estos son los criterios que nosotros encontramos en esta investigación. Por supuesto, estamos trabajando en el entorno. ¿Qué acciones posteriores hemos llevado a cabo después de la investigación? Justamente en estos momentos estamos desarrollando el curso taller, donde, bueno, atendemos comunicación y mediación. Déjeme destacarle, ¿no? Hay mucha policía que se le complica, ¿no? Se llega, señor policía, buenos días. Así nos responde, ¿no? Tenemos que socializar un poco más, ¿sí? Y a veces estamos hablando con el policía y no sabemos si va a hablar con nosotros o nos va a investir porque baja la cabeza, ¿no? No, o sea, tiene que haber un diálogo. O sea, estamos trabajando en eso, comunicación y mediación, ¿sí? Sobre todo, ¿no? Se habla del diagnóstico general y, por supuesto, el tema del manual. Ahí es donde nosotros trabajamos con el policía, estamos desarrollando estos criterios y también el curso es práctico, se trabaja directamente en la colonia, ¿no? Justamente para que empiece a ver el contacto. No es solo ir a caminar y ya, va mucho más que eso. Y, por supuesto, es implementación del despliegue operativo para empezar a ver los resultados. Cuando se implementa esta operatividad, dejamos pasar un mes y volvemos a hacer otra entrevista para ver el resultado. Aquí les comparto cómo quedan los cuadrantes. La vigilancia es en cuadrantes. Cada policía se hace cargo de un cuadrante. Estamos viendo cómo se delimita cada uno de ellos. Los cuadrantes fueron determinados de conformidad a las viviendas habitadas, ¿no? Porque hay muchos espacios que todavía no están habitados. A pesar de eso, es una colonia muy poblada, ¿no? Entonces, prácticamente estas tres etapas se van a atender con 6 policías y hemos determinado un cuadrante para cada uno de ellos. Cada policía va a realizar una serie de actividades en este cuadrante, ¿sí? Y no se va a mover de su cuadrante. Su responsabilidad es este cuadrante y va a atender las necesidades que se den en cada cuadrante y va a prevenir el delito en cada cuadrante. ¿Ok? Bien, de eso trata esta operatividad, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que consolidan esta implementación? Que se camine el entorno. ¿Por qué tendría que caminar el policía? ¿Y por qué va solo? Porque así va a relacionarse con la ciudadanía. Cuando el policía va con su compañero caminando en la patrulla, van hablando de todo, menos del trabajo. Y se distraen entre ellos. En cambio, cuando el policía va solo, tiene la posibilidad de ir platicando con la ciudadanía. De eso se trata, por eso tiene que ser así. Que sea el mismo, porque eso va generando una confianza. Va generando la confianza, porque si lo estamos cambie, nunca se va a abrir el vínculo de confianza con el ciudadano. Que se integre al tejido social, a todas esas actividades interpersonales que se dan, porque en el discurso se habla mucho de tejido social, proximidad social, pero no se sabe qué es. El tejido social es ese cúmulo de actividades que realizan los ciudadanos y que se entrelazan con otros ciudadanos. Por eso se le llama tejido social. Por supuesto, hay inmediatez en la resolución de los conflictos, se previene el delito, se verifica el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales y, por supuesto, se logra la vinculación directa con el ciudadano y la policía. Se descentraliza el servicio. Voy a esperar a ver qué opina el comandante que está ahí sentado en su aire acondicionado, a ver cómo resolvemos el tema. No voy a esperar, yo lo voy a resolver. Yo soy el policía del cuadrante y yo resolveré la circunstancia que se ha planteado. ¿Cómo cambiamos el paradigma al interior de la policía? Por supuesto, es una nueva filosofía de trabajo. Actualmente trabaja 24 horas por 24 horas de descanso. Humanamente, no hay ser humano que trabaje 24 horas. Perdóneme, no hay ninguno. Entonces la policía nos queda de ver porque trabaja 24, pero termina trabajando 10, 12, nada más. Que porque tiene que salir a comer, que porque tiene que salir a esto, que sale al otro. Dan las 12 de la noche, busca un lugarcito donde estacionar la patrulla y a dormir. Esa es la realidad. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, mejor vamos a reducir la jornada de trabajo a 12 horas, por 12 horas de descanso, un día de descanso a la semana. Lo ideal es reducirla a 8 horas. Sí, en su momento lo vamos a lograr, pero por ahora 12 horas. Por supuesto,
tiene más oportunidad de estar en casa, ¿verdad? De fomentar el vínculo familiar, porque diario está en su casa, duerme en su casa finalmente, y obviamente el otro turno no se descuida porque la vigilancia es motorizada finalmente, ¿sí? Desde luego buscamos un vínculo más sustancial. Se trata que sea el policía del barrio, que ahí haga su cambio de turno, que ahí se ejercite, que lo haga todo en ese barrio. Mucho más ambicioso sería que el policía viva ahí, ¿no? Eso sería fenomenal. Nada más que es difícil, ¿no? Lograr coincidir eso. Pero finalmente, bueno, buscamos que sea el policía del barrio. Bien, partiendo de este principio, ¿cuáles son los beneficios que va a obtener la ciudadanía con esta operativa? Que haya presencia policial, fundamental. Que esté ahí el policía, porque eso genera un cambio gradual en la situación de la seguridad del ciudadano. Aunque no pase nada, pero yo sé que está el policía ahí, que cumple con su labor. Pero finalmente esa es la labor del policía, hacer la presencia. Porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? La policía solo reacciona. Llega cuando el delito ya se cometió. Entonces, lamentablemente, la prevención primaria ya no funcionó. El policía uniformado ya no cumplió su labor. Que sigue el reproche al delito, sí, pero básicamente la función preventiva, la inicial, es la que tiene que hacer la policía, la uniformada, por decirla de una manera. Antes en nuestro país se llamaba policía preventiva. Le quitaron el nombre, sí, ok, pero es la que previene el delito. Si no, ¿cuál? No hay otra frontera, créame. O es esta policía o no hay más, ¿verdad? No hay más. Entonces, finalmente, tenemos que identificar la necesidad de que esta policía cumpla con el beneficio ciudadano, que confíe el ciudadano en el policía. O sea, se escucha difícil, pero no es así, porque si logramos el trato, el vínculo, el día a día, va a generar una confianza. Claro que sí. ¿Sabe por qué le hablo con tanta seguridad? Porque hemos implementado ya este modelo en otros lugares mucho más complejos, con mayor índice delictivo, y hemos salido bien airados. Por eso me atrevo a decir que esto va a funcionar. No es un hilo negro, créame que no lo es. Es un modelo, este es un modelo incluso europeo, que se ha tropicalizado y se ha diseñado justamente para nuestro entorno, ¿sí? Que va a funcionar porque lo hemos hecho en otros lugares, ¿verdad? Vamos a lograr que la ciudadanía sea el principal auditor del trabajo policial. Actualmente nadie audita a la policía, nadie evalúa el trabajo policial, nadie lo hace, créame, nadie, absolutamente nadie. Tiempo que también el ciudadano lo haga y evalúe ese trabajo policial. Que haya profesionalismo en el trabajo policial. Ya merecemos una policía profesional, merecemos una policía que se dedique a resolver los problemas de la ciudadanía, que nos ayude a la atención de los servicios públicos municipales y que sea garante en el trabajo policial, es decir, que respete los derechos, que cambiemos la opinión sobre la policía y que veamos el cuerpo policial justamente como un ente que nos genera seguridad y que nos permite sumarnos al tren del desarrollo. Bien, sería todo por mi parte. Estamos justamente en esta investigación, en la implementación, estamos capacitando, estamos implementando. Yo creo que para enero tendríamos ya el resultado de cómo ha cambiado esta percepción y con mucho gusto lo haremos en la presentación de alguna otra investigación. Muchas gracias por su atención. A sus órdenes. Muchas gracias, doctor. La verdad es que desde que me compartió el tema me parecía que iba a ser digna de compartirse, ¿no? Siempre he platicado con mis alumnos de la importancia, ¿no? Del criminólogo y la aplicación de la prevención, ¿no? Sabemos que ahora la cohesión social, pues, es importante, ¿no? Pero ahora nos ayudará a visibilizar un poquito más, ¿no? Que tanto puede ayudarnos para que tengan un poquito más de noción de la situación. Normalmente, pues, como usted lo menciona, se conoce, sin embargo, hace falta la aplicación
no solo en el estado o en el municipio, sino en diversas partes del país, no solo conocerlo, sino aplicar estudios, ¿no? Investigaciones al respecto, en los cuales se describan los factores que generan el delito. No podemos generalizar por municipio, digamos. En este caso, pues lo que funcionó es el estudio particular, ¿no? De esta colonia. Y así debería de ser, aplicarse de manera particular, si bien hay que apoyarnos en ello, ¿no? Para mejorar la calidad, como usted lo mencionaba, en los servicios, la percepción social, ¿no? El entorno de nuestros ciudadanos. Siempre lo he dicho, fortalecer de igual manera la confianza entre el vínculo que existe de autoridades de seguridad, no simplemente policías, no, en realidad de todos los sistemas de seguridad con los ciudadanos, tomar en cuenta cuáles son, pues, de cierta manera sus quejas, lo que, pues, les preocupa dentro de su entorno, ¿no? Tomar en cuenta las áreas de oportunidad. Todo esto nos va a llevar a cumplir el objetivo primordial de la criminología, ¿no? La procuración del bienestar social a través de la prevención de conductas antisociales y comisión de ilícitos. Sin más, doctor, no me queda más que reiterarle mi agradecimiento por parte de los 32 campus por participar en esta Semana Internacional de la Criminología que se organiza. Por parte de los rectores y directores, pues tengo a bien compartir, si me lo permite, Edward, su constancia de participación. Bueno, a nombre de Universidad Vizcaya, como les comentaba, por parte de nuestros rectores y directores, se le otorga el presente reconocimiento al doctor Sánchez Méndez Luis Germán por su valiosa colaboración como conferencista en la segunda Semana Internacional de la Criminología Vizcaya, llevada a cabo del 16 al 20 de noviembre. Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un honor siempre contar con su apoyo. Espero seguir colaborando de esta manera con usted para el bien de todos nuestros estudiantes y comunidad Vizcaya. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por tu asistencia y por colaborar. Al Hasta luego a contrario, todos y muchas buenas gracias noches. muchas Hasta luego, buenas gracias. noches.